sizzle like a lunch. Collarboards. Buenas tardes, mi grupo está conformado por Gabriel Bogotá, Nicolás Malagón, Leonardo Ríos, Daniel Burgos y quien les habla Santiago Estepa. La temática es sedentarismo y obesidad en adolescentes en tiempos de pandemia. Y a continuación realizaremos una entrevista a la profesional Natalia Plazas. Bueno, primero que todo, pues Nata, muchísimas gracias por el espacio que nos estás dando. Yo sé que pues por los horarios y por todo no ha sido fácil, pero pues, en medio de todo se está haciendo un gran esfuerzo para poder cumplir con este espacio académico que nos brindas. Lo primero es cómo conocerte un poco, saber de ti, como pues estudios y todo lo que has hecho, o bueno, parte de lo que has hecho pues como en el mundo del deporte. Nos Ok, puedes- ok. Gracias, Daniel y compañeros por abrirme también este espacio. Bueno, mi nombre es Natalia Plazas, yo soy profesional en administración deportiva, egresada de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Aparte de eso, también realicé una especialización en la administración y gerencia deportiva en la Escuela de Equitación del Ejército. Em, He hecho pues bastantes cursos en lo que conlleva todo lo que es alta gerencia, en la parte deportiva también. A nivel, digamos que pues para mí que era como un sueño realizar la parte logística y operativa, participé en los Juegos Olímpicos como voluntario, un proceso que se llevó a cabo aproximadamente de 2 años. Y bueno, vengo realizando bastantes estudios también ahorita online, también en todo lo que concierne a la parte de liderazgo. Y en este momento aquí en Australia me encuentro realizando un diploma que es todo, con todo lo que tiene que ver con liderazgo y gerencia también. Aquí lo llaman Leadership and Management. Y bueno, eso es lo principalmente. En Colombia, profesionalmente me desarrollé en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, trabajando 14 años en diferentes áreas, en el deporte, recreación, pero sobre todo más en el área de deporte. Y bueno, eso es algo como, les digo yo, como en lo poquito, porque pues son bastantes cosas. Pero pues sí es algo que me apasiona demasiado, que es un tema que también, mm, digamos que ha abierto también los ojos a muchos de nosotros, porque en un principio, o como lo decían las personas, lo que era la educación física, la administración deportiva, lo tomaban como si fuera pues una lúdica, más no en la parte deportiva, y sobre todo lo que implica la gerencia también a nivel deportivo. Entonces es algo que nos, la verdad me ha llamado muchísimo la atención, y estudiarlo a profundidad también es bien interesante. Ok, súper, súper. Entonces, pues según esto, dándole como continuidad a la temática que tenemos planteada nosotros, sería como te vamos a plantear unas preguntas con respecto al tema pues de obesidad, sedentarismo y pues todo lo que ha llevado la pandemia del COVID-19 a nivel mundial, y pues más que todo en la zona en la que tú estás ubicada. ¿Nos puedes recordar cuánto tiempo llevas viviendo en este momento en Australia? En Australia ya llevo aproximadamente 3 años. O sea, te tocó de principio a fin el tema de pandemia, o sea, Sí, desde principio a fin. ok, súper. O sea que siempre ha sido un proceso realmente largo en la estadía de esto, pues con el tema de la pandemia. ¿Has podido trabajar en algún campo del deporte en este, pues allá estando, o has tenido algún acercamiento independientemente de que no sea? eh, No en la parte laboral, pero sí más a nivel recreativo.
y yendo pues a diferentes escenarios deportivos. Ok, vale. Hola Natalia, mira, hablas con Gabriel. Me presento de una Hola vez. Gabriel, mucho gusto. Dale, mucho gusto. Mira, entonces, teniendo en cuenta las preguntas que te vamos a hacer, la primera que vamos a desarrollar o que tenemos como la duda es, según en Australia, ¿cómo definen el término de obesidad? El término de obesidad, Estoy no, ocupado. básicamente todo lo que concierne a ese aumento por falta precisamente de ejercitarse, eh, de aumento de masa muscular y no precisamente como lo llevamos a cabo. Perdón, perdón, chicos, otra vez. Yo creo que ahí toca hacerle, porque creo que eso era un término que no tenía preparado. Dale, dale, sí. Tranquila, No, no te pues, preocupes. dale, sí, igual es como, entonces dime como la diferencia que podrías ver entre Colombia y Australia, en cuanto a la obesidad. Sí, o O sea, digamos, ¿cómo se puede como trabajar, por decirlo así, si en Australia tienen algo puntual que hagan allá? como por decir Con algo acá, respecto, como por decir algo con- acá en el instituto que hacen esos programas de, pues no sé, de acoplamiento de programa 40x40, cosas así, para que los niños practiquen algún deporte o algo ya, así. ok, no, eso sí Ejemplo, es diferente. ¿cómo manejan Porque en es que, Australia el tema de del sedentarismo o la obesidad desde ese año? ya, porque, sí, claro, ok, ya es diferente, porque es que ya hay un término, digamos que médico como tal en cuanto a la obesidad. Entonces, por eso no les podía decir algo como tan específico, pero frente a la parte deportiva, sí, aquí tienen muchísimos programas. De hecho, algo que se venía o que me di cuenta al principio es que tienen desde los colegios, tienen programas también específicos para el trabajo no tanto como la educación física, pero sí, digamos, áreas específicas en cuanto a la actividad física. Entonces, lo que hacen ellos es, comienzan a trabajar las diferentes áreas del cuerpo con los niños desde diferentes actividades lúdicas, recreativas, deportivas. Eh, Aquí hay algo en especial, pues que ahorita también en Colombia pues se implementa y que sobre todo pues las personas de dinero que son las que pueden tener como estas clases extras adicionales o extracurriculares por ejemplo, los colegios que tienen equitación, natación, sí, porque acá de pronto no existe esa diferenciación como en Colombia, que solamente los colegios de alto nivel tienen las piscinas o algo así, ¿no? Acá en general, lo que es el área deportiva y recreativa es accesible a cualquier tipo de persona. De hecho, Australia es un país donde su política principal tiene que ver con salud y deporte. Entonces, las inversiones a nivel general en cuanto a dinero es demasiado alto. Y existen diferentes, o sea, existen demasiados programas, demasiados, o sea, no les alcanza a contar porque lo trabajan desde la parte médica, lo trabajan desde la parte escolar, lo trabajan desde la parte psicológica, o sea, es una diversidad donde se puede implementar la actividad física y el deporte, entonces, y la parte lúdica. Entonces, es muy accesible. Ok, muchísimas gracias. Nico, tienes el micrófono cerrado. Dale, la segunda pregunta. Sí, dale. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo Soy estás? Nicolás Malagón.
Dale, como segunda pregunta, nosotros nos planteamos de cómo se vivió el tema de la pandemia en el aspecto físico y social, y pues cómo afectó el desarrollo de la actividad física en este país como lo es Australia. Ok, aquí yo llegué en febrero del 2020 y ya habían algunos casos, digamos que específicos de COVID, pero hasta el momento no se había presentado el cierre. Específicamente todo comenzó el 15 de marzo, cuando ya hubo el cierre general. Eh, al, digamos que geográficamente, como Australia está ubicada, lo que hicieron fue de una cierre de fronteras y en ese momento no hubo ningún digamos que caso hasta mediados de junio aproximadamente del 2020 fue que empezó como ese gran momento. Acá generalmente, y hay algo que no solamente por la pandemia, sino a nivel general, pero aumentó, es el caso de la salud mental, tanto en niños, jóvenes, adultos, precisamente porque los espacios lúdicos, recreo deportivo los cerraron y ya no había accesibilidad, entonces ya, y bueno, era muy difícil. ¿Qué aumentó? Los gimnasios en casa y comenzaron a verse rutinas también, que es algo que de hecho desde mi parte me molesta porque muchas personas sin tener conocimientos realizaban actividad física o ejercicios en casa con videos, con YouTube, con TikTok, con esta nueva tendencia de las redes sociales. Eso sí aumentó, para que la gente estuviera más en casa mirando este tipo de programas, pero realmente no, pues es algo que no, que conmigo pues digamos que no iba, porque muchas personas tomaron como esa potestad para hacerlo sin tener el conocimiento. Luego, eh, en cuanto a los lugares, pues era totalmente prohibido y cuando aquí cobraban una multa de $1,500 persona que saliera porque sí, o sea, solamente era por trabajo y los únicos trabajos que estaban permitidos era con la parte de salud. Estaban permitidos los trabajos, al principio estaba permitido el trabajo de construcción y 5 personas lo llaman aquí el crew, como el equipo, 5 personas por equipo y ya, basta. Transporte también, y totalmente limitado. El transporte público, el uso de la máscara también era sumamente regulatorio. Tú no podías salir sin la máscara porque también era otra multa y realmente a mí algo que me impresionó es la conducta como tal de los australianos es demasiado extrema en cuanto a que siguen la norma. De pronto nosotros en Colombia somos un poco más a veces a romper la regla y eso pues es como que es una comparación un poco odiosa, pero realmente eso llevó a que el país tuviera un alto digamos, índice de seguridad a que se presentaran o se desarrollaran más casos. Entonces, eso fue, y los sitios deportivos totalmente cerrados. Ya como se estaban presentando estos casos de salud mental, permitían salir, pero eso fue aproximadamente como a los 8 meses. De a 2 personas y por el área podías caminar pero no más. O sea, actividad física como tal, eso no era permitido. Entonces, aumentó de manera, bueno, yo ahorita estoy viviendo en Tasmania, Melbourne, que era es una de las ciudades principales de Australia, pues allá, sobre todo el tema hay mucha multiculturalidad, mucha diversidad de personas pero aún así eso no era permitido. Entonces,
también era un poco diferente. Y aquí pues ya he venido a descubrir nuevas cosas que pasaron, porque aquí a Tasmania nunca llegó como tal el COVID. O sea, fue algo extremo y también es un cuidado bastante fuerte. Eh, y bueno, eso en cuanto a como esa seguridad y aumentaron entonces los casos. Aquí la gente en Tasmania es mucho más obesa por el tema también del clima, pero, pero sí se siguen viendo también digamos que igual escenarios. Australia es un país que eh, emana, tú donde respires hay deporte, donde respires hay escenarios deportivos, hay gente trotando. Bueno, eso era parte de lo que les iba a decir. En Melbourne la gente sale muchísimo a trotar, tú todo por donde ves, todo el mundo está haciendo actividad física. Y eso, en ese marco, cuando fue lo de la pandemia, obstaculizó muchísimo pues como esta actividad. Ok, bien, pues como siguiendo la línea de lo que nos cuentas, quiere decir que en Australia aumentó el término de la obesidad durante la pandemia o simplemente o disminuyó, pues teniendo en cuenta que la gente está, como nos decías anteriormente, haciendo ejercicio en casa por su cuenta o pues no sé, cerca ahí en sus espacios personales. ¿El término obesidad incrementó, disminuyó o cómo lo manejaron pues bajo los directrices del COVID-19, obviamente? Digamos que sí hubo de pronto pues un aumento en el caso a nivel general. ¿Por qué? Porque digamos había un alto consumo de carbohidratos, o sea, la gente comenzó a consumir mucho más alimentos, y eso pues obviamente generaba que pues no se pudiera realizar actividad física pues como es debido. Pero aún así había un sinnúmero, una cifra que como que siempre hubo pues como un equilibrio, ¿no? Porque no, dentro de todo lo que de pronto pude leer, no hubo un cambio significativo que no, wow, fue algo, pero sí generó, fue más controversia con la parte de la salud mental, pero no un desequilibrio como en la parte proporcional, hablándolo en cuerpo como tal. Ok, vale, muchísimas gracias. Entonces, seguimos con la cuarta pregunta. Sí, mira, Natalia, entonces otra que te teníamos como hacerle a nivel de la educación allá, pues sí sabes cómo manejaron el tema de esa actividad física para desarrollarla en las casas. Entonces, digamos, cómo cambió eso, porque me decías que eh, nos cuentas que es algo muy normal que se desarrolle pues o actividad física durante todos los días y que es una ley, digamos, de Australia. Entonces, eso cómo influyó para esa educación física, pero digamos, bueno, así es que la llamamos acá, no sé si tiene otro nombre en Australia. Bueno, en la parte, como tú me dices, no, aquí lo que se hace, por ejemplo, en los colegios, eh, y bueno, eso también se vio en Colombia porque tuve la oportunidad de estar acercándome como con varios docentes. eh, se, Se trabajó pues el tema con todo lo que fue virtual, pero por ejemplo, en la parte, digamos, eso que uno puede realizar algunos ejercicios desde casa, ¿no? Pero por ejemplo, en el tema de natación era muy difícil, porque sí, estaba la técnica, la táctica, pero no cómo desarrollarla. Entonces era pues un tema muy complejo. En los colegios desarrollaron ahí también fue como algo muy difícil porque los papás o los cuidadores, los carriers acá los llaman, tuvieron que doblar digamos que las horas de cuidado porque digamos que tenían que hacer ese doble trabajo, ¿no? En casa.
y poder realizar como algunas actividades desde los hogares, enseñando la parte básica como tal de los ejercicios, y fue como algo más lúdico. Eso también con algunos niños que compartimos aquí, ellos en las casas estaban ya también un poco estresados por el tema, porque no podían salir ni tenían esa posibilidad de compartir con compañeros, y eso también afectaba bastante, por ejemplo, en el caso a los niños. Aquí también, aquí lo único es que hay hasta grado 12, entonces, pero la educación física es el mismo término, como, no tal como, obviamente, como la materia como tal, pero sí hay específico, ven específicamente el tema deportivo, porque ellos van más enfocados también como hacia la parte lúdica, pero el proceso también va hacia la parte de rendimiento deportivo, eh, teniendo en cuenta como habilidades y capacidades de los niños. Y también existe pues obviamente la parte extracurricular, que es para ya que los niños si quieren quedarse en un deporte específico, de fútbol o la natación, o que ya concierne a un proceso deportivo que lleva a otros pasos. Pero como les decía anteriormente, es tan accesible que la gente, o sea, es como muy sencillo, muy fácil el tener o el adquirir esos hábitos en la parte física, no es como tan limitante. Entonces esa parte me pareció muy interesante, aparte porque, claro, la gente tuvo que reinventarse también a generar otro tipo acá hay un lugar que es un tipo de un gimnasio que se llama F45, y es como un tipo de gimnasio, y ellos, por ejemplo, diseñaron algunas rutinas específicas a través de medios digitales avanzados para que la gente estuviera siguiendo, pues tener el acceso a ese tipo de actividades y que no generaran, o sea, como que no se quedaran en casa, pero eso también tiene un costo extra, que pues para nosotros, haciendo el cambio de moneda, es bastante alto. Entonces eso también, pues es interesante, pero bastante costoso. En frente a tecnología, en el área deportiva, tanto colegios, universidades, escenarios deportivos, es, wow, es bastante alta, amplia. Eh, acá también existen los parques pequeñitos, como los tipos barriales o de barrio, pero por ejemplo eso era solitario, y ahí sí no, ni siquiera estuvo que tocar ¿cómo se les dice? Las barandas, o los espacios donde mucha gente suele tocar, eso era prohibido, sellaban, bueno, eso era, wow, pero sobre todo el respeto como hacia los escenarios, eso también me pareció increíble. Eh, Eso básicamente, o sea, como en conclusión, tienen altas capacidades para llegarle al personal de diferentes maneras, pero también ahí me di cuenta que, o hablando con personas, decían que también tenían que haberse reinventado porque no era tan sencillo, nunca había pasado. Entonces mucha gente seguía con la rutina, pero mucha gente también tuvo que decir, no, yo tengo que generar esta nueva forma de generar el ingreso, porque a pesar de que es un país que, por ejemplo, pagó, por ejemplo, nosotros como estudiantes internacionales teníamos un pago adicional, podíamos acceder a eso para, pues un país rico en muchos aspectos, y ayudaba, porque ayudaba muchísimo en cuanto en contribuciones de diferentes maneras, comida, accesos a portales por internet, para que uno se siguiera manteniendo activo, porque sí, eso sí ocasionó demasiado problema mental.
Ok, dale, muchas gracias. Listo, Natalia, pasamos a la siguiente pregunta. Eh, la formulamos que sería, ¿cómo fue el apoyo de los padres o también de los tutores a los estudiantes durante la pandemia? Ok. Em, Habían muchas controversias porque lo que les digo, muchas personas, aquí también la gente es muy activa y tiene muchos trabajos. Entonces, eso también dificultó porque cuando ya la gente tuvo que trabajar desde casa, por eso aumentaron, de hecho, violencia intrafamiliar, aumentó también bastante el tema de, no, pues usted se queda con el niño, yo no me quedo con el niño, sí, y eso generaba muchas controversias. Em, pero digamos que también escuché y nos dimos cuenta que habían muchas accesibilidades y ayudas externas para que, por ejemplo, fueran ayudas a las casas, personas, tanto como personas como ayudas externas de libros, porque como no se podía asistir a, por ejemplo, a la biblioteca o a los recursos de colegio como tal, existía la posibilidad de que llegaran a tu casa esas ayudas, pero por fundaciones, que fueron como las que también estuvieron ahí al tanto. Eh, bueno, y eso ya como anteriormente les había dicho, muchas personas tuvieron que también, como no se permitía el ingreso, digamos, de visitantes a tu casa, limitaba, por ejemplo, el cuidado externo de, venga, yo le dejo con una nani o una persona externa. Entonces, los mismos padres eran los que tenían que hacer. Pero también existía la otra posibilidad que si tú aquí le dicen, se lo dije anteriormente, el carrier, que es la persona que los cuida adicional, pero eso tiene también un costo adicional. ¿Qué otra cosa sí? No, eso a nivel general. Bien, ya como para ir terminando, la última pregunta que, digamos, que queríamos hacerte es, se vio, pues no sé si de pronto ese dato lo sepas desde más bien un aspecto más personal, se vio reflejado el aumento de, no sé, lesiones de algún tipo o enfermedades musculares o algo de ese tipo en el que las personas hayan caído mucho, ya que, pues como tú lo dices, empezaban a hacer ejercicio, actividad física de forma individualizada, sin alguna guía. No sé si se vio mucho el tema de las lesiones o si de pronto incrementaron, si de pronto lo pudiste observar desde algún ámbito. Sí, pues a nivel general, digamos que sí, eso fue digamos que una de las grandes falencias que tuvo la pandemia en este caso, porque al haber o no tener como esa supervisión de personas que pues conocen y saben cómo se debe desarrollar algún tipo de ejercicio o actividad física aumentó demasiado. Eso, acá hay muchos portales en la parte también de que uno pues, lee en las noticias y muchas personas también como me duele la espalda, no siento muchas mareo, no, como muchas lesiones, muchas personas ahí como con bastantes enfermedades de diferente tipo. Mm, Bueno, no solamente por la parte de no practicar la actividad física, sino pues porque también el estar quietos, el pasar horas sentados en un computador, el trabajar desde casa, la pantalla, acá especialmente Australia, la capa de ozono es súper dañina y eso también pues ha aumentado, digamos, algún tipo de cáncer en la cara, como tal en la piel a nivel general, cutáneo. Y bueno, eso
lo que escuchábamos en los portales era también ese tipo de cosas, como que bastante gente como no, tengo lesión de acá, de allá. Y eso sí me pareció como algo interesante, es que la emergencia principal era las personas que estaban infectadas, porque acá hubo como una contraparte. Cuando todos los países comenzaron a salir de la crisis, Australia empezó a aumentar los casos de COVID de una manera exagerada por casos que llegaron desde la India en la primera persona, eso aumentó y reprodujo de una manera que no se alcanzan a imaginar y eso llevó a Australia a tener algo que se le salió de las manos, porque la gente al principio, muchos países tomaron la, como el modelo a seguir de Australia. De un momento a otro lo quisieron, pero después a Australia se le salió de las manos y comenzó a tomar medidas hasta de los países de Sudamérica, escuchando a Estados Unidos cómo habían tratado la pandemia. Entonces fue un tema bastante fuerte. Entonces, pero sí, en conclusión aumentó bastante. Y yo digo que desde la experiencia, algo sin supervisión puede caer fácilmente y eh, de verdad bloquear cualquier eh, proceso en nuestra actividad física, porque si no se tiene supervisión, la supervisión adecuada de un profesional es sumamente desastroso, catastrófico. Ok, no, pues creo que ya no siendo más, pues agradecerte mucho el espacio que nos brindaste, la información que nos diste con respecto a, pues, a la temática de cómo se vivió el- la pérdida o el incremento de la actividad física desde ciertos ámbitos en el lugar en el que estás. Y agradecerte el tiempo que sacaste para nosotros. Sé que no fue fácil por muchos otros aspectos, pero pues nos ayudaste con este punto y pues agradecértelo mucho. No, igual, espero de pronto haber podido ser clara en algunas cosas son de también de pronto de profundizar un poco más, eh, pero en lo que yo les pueda ayudar, les pueda colaborar, si necesitan una investigación de pronto un poco más profunda en algo, les puedo colaborar. Esto que les cuento es algo como más a nivel experiencial, como más a lo que nos dimos cuenta, porque la verdad, en lo que también se estuvo investigando, no hay como mucho del tema. Lo que sí, digamos que mandaban mucha información era los cierres de los grandes eventos. Por ejemplo, uno de ellos fue el Open Australia, muchos eventos aquí importantes, la Fórmula 1 el año pasado, sí, como que esos eventos deportivos y específicamente con el fútbol, que es como el deporte acá principal de Australia. Muchos de esos deportes, como que fueron, esos sí son nombrados y tienen, si ya quieren cifras específicas, se las puedo conseguir, porque eso sí hay cantidad de información sobre eso, del por qué los chicos no pudieron continuar, el por qué hubo cierres específicos de escenarios deportivos después de tanto tiempo, también el recurso, pérdida de recursos demasiados por el no uso de estos escenarios. Entonces es bastante, es ya una información más amplia, pero lo que les digo, lo que necesiten, si les puedo colaborar con algo más, mucho gusto. No, pues por ahora eso es todo para continuar con nuestra parte investigativa, entonces te agradecemos mucho. Ya creo que nos queda poco tiempo en la llamada, entonces pues eh, es como una conclusión así rápida de parte de nosotros, es que la obesidad y el sedentarismo es una pandemia mundial, más que todo, más que el COVID, más que cualquier otra cosa. Creo que eso es lo que a nivel deportivo nos está afectando a todos. Entonces, pues, según lo que nos mostraste, lo que nos diste es importante. Entonces, muchísimas gracias, Natalia. Y que pues en una próxima ocasión nos podamos volver a encontrar para un tema así.
Claro No, que con sí. mucho gusto. Muchas Con mucho gracias. gusto. Estamos al pendiente y también para mí una conclusión desde... Listo. Ya. Listo. Les quería regalar también una conclusión especial y es que independiente del lugar que nos encontremos geográficamente hablando, a nivel general, eh, el sedentarismo y el evitar la obesidad requiere de un estilo de vida no solamente con actividad física, sino de trabajar mucho nuestra salud mental. Eh, y es algo que rescato de todo este proceso de la pandemia, es que nos lleva a reflexionar que, por ejemplo, en el caso de de la actividad física, a veces vista como prototipos o cuerpos específicos, digamos que es culturalmente hablando, que si no tenemos ese tipo de cuerpo, o que si no somos ese tipo de deportista, o si no somos ese tipo de persona, físicamente hablando, ya no estamos en el, digamos que no estamos en el proceso o no estamos encaminados a tener una mejor vida. Pienso que eso va más allá y es precisamente eso. El estilo de vida va con mejorar nuestros hábitos alimenticios, con nuestra manera de también, no solo lo que digerimos físicamente hablando, o sea, comida, sino también lo que ingresa a nuestro cuerpo en cuanto a pensamientos, sentimientos, cosas, muchas cosas de esas, porque pueden afectar de muchas maneras nuestro organismo. Entonces es algo que también les quería dejar como reflexión. Muchísimas gracias, Natalia. Realmente, pues para nosotros es muy enriquecedor este tema, pues teniendo en cuenta que nosotros nos estamos preparando pues en este ámbito que es el deporte como tal, en general, la actividad física, la preparación física. Entonces, es importantísimo tener en cuenta, obviamente, la salud mental de todo, no solamente de las personas que se preparen o que hagan actividad física por salud, sino también las que lo hagan por deporte, por alto rendimiento. Exactamente. Y que más que nada, independiente de todo eso, que somos seres humanos. Entonces, por eso es que no hay que escatimar esa parte tan importante humana. Eso es algo que de verdad que rescato demasiado. Y nada, gracias por haberme invitado, gracias por tomarse en el tiempo. Lo que les pueda servir, con mucho gusto. Y estamos en contacto. Dale, claro que sí, sí, ¿no? Y rescatar mucho lo que dices, el tema, digamos, que de la vida saludable allá en Australia, creo que es algo que Colombia debería hacer. Deberíamos seguir, digamos, que esos lineamientos. Y no solo para salud y vida, sino que también lo que dices, para llegar, digamos, a altos logros. Se dice que Colombia tiene mucho, digamos que mucha base para tener muy buenos deportistas. Pronto lo que nos trunca y para llegar a esos logros, digamos, en cuanto a olímpicos, puede ser el tema de la ley que tenemos acá, que no es buena. Nos Bastante. bloquea. Entonces creo que eso, me quedo con eso, que tenemos que seguir con los lineamientos de Australia. Listo. Muchas gracias, chicos. Vale, Nata, No, a ti, muchísimas Natalia, por gracias. tomarte este tiempo de conversación con nosotros. También es muy importante el tema, no solo a nivel nacional, sino también global. La parte pues, de que si puede incrementar el sedentarismo, al mismo tiempo se va a incrementar la parte de la obesidad. Total, eso sí, total. Eso sí, es algo que es lo más a nivel de general en cuanto a, es como si no hago esto, ese es el resultado. Y efectivamente pasa con la actividad física. Si nosotros no realizamos actividad física, al menos caminemos 30 minutos diario, ahí vemos los resultados. Gracias por este espacio. Espero que puedan seguir abordando el tema, es súper enriquecedor. Globalmente es un tema
que me apasiona mucho todo lo que tiene que ver el deporte. Entonces, bueno, seguimos en contacto. Listo, Nata, muchísimas gracias. Que tengas una feliz resto de noche, ya creo. Un Noche. feliz resto de noche. Que pues que descanses y muchísimas gracias. Listo, quedamos en Saludos. contacto. Muchas gracias, chicos. Bendiciones en sus labores y trabajos. Chao. Saludos a Marc. Bueno. Bueno, en cuanto a las conclusiones, pues abordamos las dos temáticas, las dos problemáticas, que era la obesidad y pues lo que es el sedentarismo. Entonces identificamos con ella, que ahorita está, pues actualmente está en Australia, que allá causó un gran impacto, y eso que allá le dan gran importancia a lo que es la actividad física y el ejercicio, lo manejan casi como una ley. Imaginemos en Sudamérica, en donde esto no pasa, pues va a haber un mayor impacto. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay que capacitar a las personas, a los familiares, sobre la importancia que tiene la actividad física y el ejercicio en cuanto a sus hijos y a ellos mismos. Pero estamos hablando más de estas etapas sensibles, que es la población pediátrica, en donde son más propensos a sufrir enfermedades como son cardiovasculares o respiratorias. Entonces, ayudar a promover lo que es la actividad y el ejercicio para poder brindarles una mejor calidad de vida, pues, a sus hijos. Enough crime, youth, them had a hard time. No guides, no sign, walking on a thin line. Sentence, no trial, victim of a profile, no hope.